Si tú le aprietas el 5 de acá, no sé. Adelante, profesor. Bien, perfecto. Buenas tardes, profesores, profesoras. Hoy nos encontramos en esta instancia de videoconferencia para retroalimentar aquellos elementos que visualizaron en la reducción, principalmente el trabajo de uno de acuerdo a las preguntas que ustedes hicieron. Esta retroalimentación se corresponde al curso de evaluación de resultados de aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en función de eso, la primera actividad tenía que ver con una prueba escrita. Y ahí yo un poco les puse cuál es la intención de las pruebas escritas de carácter objetivo, ¿ya? Que entender de que estos son exámenes donde el alumno contesta de manera breve algunas palabras, ya sea con letras, como ustedes quieran poner la nomenclatura de las alternativas, ¿ya? Y es importante que a partir de estas pruebas lo que nosotros tratamos de eliminar es, en la medida de lo posible, la subjetividad del profesor cuando analiza, cuando procesa las pruebas, ¿ya? Súper importante ahí, que tiene que ver con lo que viene en la siguiente lámina, que son las... ¿Cuál es el sentido? O sea, cómo nosotros, bueno, aquí existen tres tipos al menos de pruebas objetivas, ¿ya? Y estas son las que presento a continuación, ya que son pruebas de tipo, las de selección múltiple, exacto, las que están en esta lámina, que son preguntas de opción múltiple o de complemento único, y en este caso son las típicas preguntas de selección múltiple que nosotros hacemos. Esto también lo vimos en clase, pero quisiera recordárselos ahora. Son las típicas preguntas que nosotros hacemos a los estudiantes donde les damos las 4 opciones y solo una de ellas es la correcta. ¿Ya? Son de complemento único porque solo tiene 4 alternativas, 4 opciones de selección, ¿ya? Y no hay datos adicionales que pudieran seleccionar. En el caso de las preguntas de selección, las preguntas múltiples con complemento múltiple, son aquellas en donde nosotros podemos hacer combinaciones de respuestas. Entonces ahí generalmente esas nosotros las enunciamos mediante números romanos, generalmente. Entonces hacemos un listado de afirmaciones y el estudiante puede hacer combinaciones para su respuesta. Sin embargo, las alternativas siempre van a ser una sola la correcta, ¿ya? Luego viene, por ejemplo, de eso. Y el análisis de relaciones, bueno, ahí la idea son un poquitito más complejas. ¿Por qué les presento esto nuevamente? Porque como ustedes tienen que evaluar de acuerdo a las indicaciones de la universidad en función de la taxonomía de Marzano, habilidades de nivel superior, es importante que puedan jugar con este tipo de preguntas para poder hacer reactivos o preguntas que sean un poco más estimulantes a habilidades superiores, y no solo a que den nombres de procedimientos o que den nombres o que tengan que referirse a cuestiones que muchas veces se aprenden de manera generaciones entre tipos de derechos no es epistémicamente concebible para la gente del siglo. Entonces, las preguntas de análisis de relaciones hacen este planteamiento donde existen una premisa y una razón. Generalmente son 2 afirmaciones y lo que se busca es ver si es que existen relaciones entre ellas, si es que estas son verdaderas, son falsas, y como les decía, si tienen relación. Entonces después aquí vienen ejemplos en la diapositiva, que eso lo quisiera pasar más rápido porque como la presentación va a estar ahí disponible, ustedes pueden volver a consultar. Entonces aquí, la primera es de selección múltiple simple, ¿ya? Es decir, solo una alternativa, no hay, está enunciado la pregunta y luego las 4 alternativas que ustedes proponen, ¿ya? La siguiente diapositiva tiene relación con las de complemento múltiple, y ahí ustedes pueden ver que se enuncian
varias posibles respuestas, ¿no es cierto? Y luego se hacen combinaciones de la respuesta. Y el estudiante sigue eligiendo solo una de las alternativas que usted propone. La siguiente diapositiva tiene que ver con análisis de relaciones. Y ahí se presentan dos afirmaciones, ¿ya? Y luego lo que busca las alternativas es ver si que las afirmaciones son verdaderas. Primero, puede ser que una sea verdadera, que otra no, y después, y si existe relación entre las afirmaciones que planteo en el enunciado, ¿ya? Y en este caso las dos son verdaderas, sin embargo no tienen relación, por tanto la alternativa correcta es la B. Y eso es súper importante en las preguntas. Bueno, ahora vienen algunas otras sugerencias en función de lo que pude ver del hito 1, para que lo veamos, cómo elaborar una prueba objetiva. Entonces, primero hay que formularla teniendo en cuenta el nivel de capacidad y habilidades que se espera. Y eso es súper importante. Cuando yo tengo claro cuál es la habilidad que espero que el estudiante desarrolle, no le voy a hacer preguntas que solo van a estimular la memorización o la repetición, ¿ya? Entonces, es súper importante. Si usted quiere que la habilidad sea análisis, si usted quiere que la habilidad sea relación de ciertos aprendizajes, entonces hay que formular la pregunta de esa manera y no solo preguntar qué es o cuál es, porque en el fondo esas preguntas como las que le acabo de anunciar tienen relación directamente con habilidades muy iniciales que solo llevan a la repetición o tal vez a la conceptualización. Y otra cuestión que pude visualizar en sus preguntas, en términos muy generales estoy hablando, por supuesto, es que deben plantearse un enunciado. La pregunta tiene que tener un enunciado claro, ¿ya? Darle un contexto a la pregunta y que sea un contexto breve, sin embargo, que sitúe al estudiante en aquel aprendizaje que yo quiero relevar, ¿ya? Y que no deje, en el fondo, y que no solo vaya a preguntas súper concretas o que lo vayan a confundir. Por tanto, debe ser concisa la instrucción, debe ser conciso el enunciado que ustedes generen aquí. Preocuparse de que siempre tenga una respuesta correcta. Ya, algunos casos yo sé que tienen respuestas correctas, sin embargo, como no es mi área de especialización, porque algunos muy relacionados con el área de la salud, entregaron las pruebas sin marcar la clave. En el caso que es para mí como profesor de este curso, yo necesito la clave porque no soy experto en esa área, ¿ya? Por supuesto que al estudiante no le voy a marcar la alternativa correcta porque si no ya sería trampa, ¿no es cierto? Siempre deben de tener, por tanto, siempre deben de tener una respuesta cierta, tienen que tener 4 a 5 alternativas, expresar la pregunta siempre en forma afirmativa, y expresar la pregunta. Los distractores deben parecer respuestas posibles, en el sentido que no sean distractores que no se relacionen con el tema, ¿ya? Y procurar que la extensión de las alternativas sea similar. Y esto es súper importante porque eso lo visualicé mucho en las preguntas que ustedes hicieron en la prueba objetiva, que algunos se preocuparon mucho de que la alternativa correcta quedara tan bien redactada que en el fondo la dejaron más extensa. Entonces, yo sé que no pueden dejarla del mismo tamaño, pero sí cautelar de que si es una línea, todas tengan una línea. Si es de 2 líneas, todas 2 líneas. Si es de línea y media, igual. ¿Ya? Preocúpense de que sea la alternativa, que todas las alternativas tengan extensión similar. ¿Ya? Bien. Eso respecto de las pruebas objetivas. Súper importante y resaltar en esto que cuando ustedes pregunten, visualicen cuál es la habilidad que ustedes quieren evaluar y si efectivamente el enunciado que ustedes proponen o la actividad evaluativa que plantea la pregunta permite el desarrollo de esa habilidad, ¿ya? Algunas consideraciones generales tienen que ver con esto. Evaluar aprendizaje asociado a habilidades superiores. Como ya se nos había dicho, preocúpense de que lo que ustedes están preguntando, la forma en la que están preguntando, ustedes están estimulando al estudiante, están invitando al estudiante a que lo lleve a una reflexión que implique una habilidad de orden superior.
cautelar que el enunciado ponga el contexto, ya que no solo se vaya directo así a una pregunta seca, sino que situar el contexto. Que la habilidad demandada en cada pregunta o actividad evaluativa quede claramente definida en la redacción de su pregunta, ¿ya? O sea, que no sea algo que en el fondo puede decir, con esto quería hacer análisis, pero le preguntó cuál fue el fundador de tal invento, por ejemplo. Porque ahí no hay un análisis detrás, sino más bien hay una repetición. O sea, procurar que la habilidad quede claramente definida cuando elaboren su pregunta, ¿ya? Otra cuestión que es importante tener en cuenta es que destacar la respuesta correcta o la clave, ¿ya? Ya se los había dicho con la diapositiva anterior, pero es súper importante que todas las preguntas tengan solo una respuesta correcta, ¿ya? Y que esa respuesta correcta quede destacada en el caso de que me la envían a mí, que es para la revisión de su trabajo final, para los estudiantes, insisto. Y mantener la estructura, ofrecer siempre un mismo número de alternativas, ¿ya? En el caso de las pruebas objetivas, que todas las alternativas parezcan posibles respuestas y cautelar que la extensión sea similar. Yo insisto en eso porque algunos me hicieron, por ejemplo, una alternativa que tiene una palabra y luego las otras dos alternativas que tienen una línea completa, línea y media. Entonces, procuren de que usen una redacción que les permita, en el fondo, tener la misma extensión. Y respecto de la rúbrica, que es lo que viene, la rúbrica, y ahí es importante, bueno, tiene que ver un poco con lo que conversaba al inicio con las profesoras que se habían conectado antes, que la rúbrica es un instrumento de evaluación auténtica de desempeño de los estudiantes. Entonces, es un instrumento de evaluación de desempeño, ¿ya? Por tanto, yo tengo que estimular a que la actividad que quiero desarrollar en los estudiantes sea una actividad mucho más desafiante que lo que yo puedo preguntar en una prueba. Porque si en realidad yo quiero que ellos hagan, qué sé yo, una exposición para que definan ciertos procesos o ciertos elementos o ciertos episodios, tal vez no es necesario que yo los evalúe de esta forma y ahí entonces sigue siendo evidente, o sea, sigue siendo pertinente evaluar con una prueba objetiva. Por tanto, aquí hay que invitar a los estudiantes a que manifiesten un desempeño. Y desde esa lógica, la rúbrica entonces viene a ser una guía precisa para valorar los aprendizajes, pero también para orientar el desempeño de los estudiantes. Por eso, como lo conversamos en la clase presencial, las rúbricas siempre se entregan al inicio del trabajo, el estudiante tiene los criterios claramente definidos y a partir de eso puede regular su propio proceso de aprendizaje. ¿Ya? Y desde esa manera, entonces, la rúbrica va a permitir orientar el desempeño y ahí iría desde la lógica de la evaluación como aprendizaje, ¿ya? Y no solo de una evaluación controladora que permite ver cuánto sabe el estudiante, sino que permite saber cuánto sabe el estudiante, pero además orienta el desempeño del estudiante. Y también del profesor, porque a medida que esto vaya ocurriendo, el profesor también va a poder tomar ciertas medidas o ciertas modificaciones a su práctica de enseñanza. A medida que se va dando cuenta cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes, irá tomando otras formas de retroalimentar, otras formas de poder ayudar al estudiante, de poder clarificar aquellas dudas que tienen, de ver aquellos errores que son compartidos y a partir de eso, en el fondo, enseñar de una manera distinta que sea más comprensiva. Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Bueno, yo estas solo quiero dejárselas aquí. Cuando estaba haciendo esta presentación se las dejé en el fondo para que ustedes vean por qué emplear rúbricas es un beneficio. De qué manera puede mejorar. Entonces, mejora la enseñanza, por lo que le acabo de decir, porque el profesor se centra en elementos concretos del aprendizaje, usa los resultados de las rúbricas para poder mejorar sus prácticas de enseñanza. No solo los estudiantes tienen que hacer acciones para mejorar su aprendizaje, sino que también nosotros cuando enseñamos tenemos que ver de qué manera mis prácticas de enseñanza pueden ser más efectivas, cómo llego de mejor forma
y cómo a partir de mi enseñanza, de mi mediación, de la guía que hago con los estudiantes, ellos pueden aprender de mejor forma, ¿ya? Mejoran el desempeño tanto del estudiante como del profesor, mejoran las expectativas, porque en el fondo usted ya tiene, le plantea sus expectativas cuando les envía a hacer el trabajo, ¿ya? Y no sale con orientaciones al final del trabajo. Mejora la orientación que ellos tienen, porque tienen enseguida qué es lo que yo espero, y cada nivel entonces ellos podrían ir comparando, mira, con lo que tengo me encuentro en este nivel, pero puedo llegar a este otro, para llegar a este otro tengo que hacer tales o cuales procesos. Mejora la calidad del aprendizaje, mejora las calificaciones, mejora la autoevaluación que puede hacer el estudiante, porque como la tiene al principio, él puede autoevaluarse constantemente. Y por supuesto mejora el feedback, la retroalimentación, los comentarios que el profesor pueda hacer del trabajo, ¿ya? Entonces eso en el fondo es para como una ayuda de memoria, que lo tengan en consideración cada vez que tengan que construir una. ¿Cómo elaborar una rúbrica? Y esto, a pesar de que lo vimos en la clase presencial, yo quisiera recordarles que es importante que el primer paso es determinar los objetivos de aprendizaje. Es decir, yo tener súper claro cuál es mi objetivo de aprendizaje para esta evaluación con la rúbrica que voy a elaborar. Es súper importante que el profesor tenga claro cuál es ese objetivo de aprendizaje. Si solo se levantan criterios sin conectarlos con el objetivo de aprendizaje, aparte de que queda desconectada la rúbrica, o más bien queda una rúbrica que uno podría decir esto no se relaciona ya con lo que estoy haciendo, tampoco va a orientar el aprendizaje de manera específica. Entonces, por tanto, súper claro, ¿cuál es, en este caso, mi objetivo que yo tengo como profesor? ¿Cuál es el aprendizaje que yo espero que mis estudiantes desarrollen entonces? Y a partir de eso, identificar cuáles elementos o aspectos a valorar. Por eso yo les decía que 1 o 2 criterios son muy pocos para elaborar una rúbrica. Es mejor que hagan el desglose respecto de qué es lo que ustedes esperan a partir de los resultados de aprendizaje que han definido, qué es lo que ustedes esperan que sus estudiantes desarrollen, ¿ya? Identificar cuáles son aquellos elementos, tantos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista actitudinal, desde el punto de vista procedimental también. Entonces, habilidades, conocimientos y actitudes que ustedes esperan que los estudiantes desarrollen con el trabajo que ustedes le han dado. Llámese ese un experimento, llámese una exposición, llámese un caso clínico, etc. ¿Ya? Luego hay que definir los descriptores o las escalas de calificación y los criterios. ¿Ya? Que en este caso, para efectos del trabajo que están haciendo, ustedes tienen que definir cuáles van a ser los criterios. ¿Ya? Entonces, cuando yo identifico los elementos aspectos a valorar, yo voy estableciendo cuáles son mis criterios. Y la idea es que no sean tantos criterios, porque si no se vuelve muy tedioso tanto para el que tiene que realizar el trabajo como para el que evalúa, ¿ya? Pero tampoco que sean muy pocos, porque si son muy pocos se vuelve muy sancionador para el estudiante. Entonces yo le doy menos opciones a orientar su desempeño, porque lo describo de manera muy general, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer un poquito más específico para que el estudiante tenga claro, en función de cada criterio, cuáles son los niveles, los posibles niveles que él puede tener? Luego hay que determinar el peso de cada criterio, y eso fue lo que ustedes ya hicieron. Ahí no hay mucho problema respecto del peso, pero sí es importante que a medida que ustedes tienen mayor cantidad de criterios, la distribución del peso se hace mucho más equitativo y no les conflictúa tanto en darle pesos distintos. Luego, algunas consideraciones para la elaboración de la rúbrica, y ahí es importante, ustedes cuando ya tienen claro y definido cuáles son sus criterios o las dimensiones a evaluar, porque a algunos les hacía ruido eso, los criterios o las dimensiones a evaluar, describan siempre el nivel más avanzado que esperan en el desempeño de los estudiantes. Como lo hicimos cuando tuvimos la clase presencial, siempre partir por el nivel más avanzado, que es lo que yo espero, el mejor desempeño que yo espero de mis estudiantes, ¿ya? Y luego ir al extremo opuesto. ¿Cuál es el nivel más bajo que yo esperaría o menos deseado del desempeño de mis estudiantes? Entonces,
pero es súper importante que ustedes describan siempre lo que yo les explicaba en clase, que describan lo que ustedes esperan que el estudiante haga, y no lo que no deberían hacer los estudiantes, ¿ya? Y esa es, siempre es una complicación, por eso yo quiero enfatizar en eso hoy día, que ustedes se centren en aquellas cuestiones que esperan que hagan los estudiantes. Siempre, uno de los errores característicos es que en el último nivel, en el más bajo, se dice lo que el estudiante no hace. Y es importante que allí ustedes digan qué sería lo mínimo que el estudiante puede hacer frente a ese criterio de inmersión. Una vez que ya han definido los niveles avanzados o el deseado con el menos deseado, entonces podemos describir los niveles intermedios y ahí se me va a hacer más fácil para mantener una clara diferencia entre el nivel deseado, el nivel intermedio y el nivel inicial. Yo creo que esas, en el fondo, son como las claves para este proceso de desarrollo de la rúbrica. Bueno, esas son como las consideraciones generales que yo había preparado en función de la revisión del hito 1 y considerando algunas preguntas que ustedes me han realizado. Espero que se haya comprendido la presentación. Igual voy a estar abierto ahora, en estos minutos que quedan, a algunas preguntas de parte de ustedes para que clarifiquemos sus dudas y puedan entregar un muy buen trabajo final. Segundo, ya se activó el audio de los estudiantes. Ya, Perfecto. así que, profesores, pueden hacer sus consultas al profesor. En una prueba tipo está especificado, ¿cierto? En las preguntas de selección múltiple, desarrollo breve y extenso. Sí, exacto. ¿Ya? ¿Cuál es la duda ahí, perdón? No, que si está estipulado, cómo está estandarizado, cuántas preguntas de selección múltiple, de respuesta breve y de extensa. Ah, sí, que en la plantilla del trabajo final está especificado. Dice que ustedes tienen que hacer como mínimo, le pide para el trabajo. 6 preguntas de selección múltiple, 2 de desarrollo breve, 3 de desarrollo breve y 2 de extenso. Sí. Ya. Ya, y la otra parte, eso de la parte de la rúbrica, entonces también cuando uno no puede partir con no, sino que simplemente ir colocando todo lo positivo, lo mínimo positivo que hizo de la pauta que uno tiene, porque lo óptimo es, ¿no es cierto?, que cumplió con todos los requisitos, después medianamente cumplido y al final no se vieron eso, pero nosotros no podemos partir con no. Exacto, porque Sí. la idea es poder definir qué es lo que hace el estudiante en esa etapa inicial. ¿Ya? Ya. Y generalmente cuando no hace algo, no entra en la rúbrica, por tanto ahí el estudiante tiene ese punto. ¿Ya? Ya. No quedó todo bastante claro, me aclaró varias cosas y sé que es muy positivista todo el sistema y se trata también de que el alumno se reencante, o sea, que no tenga puntos, como digo, que lo hagan claudicar, por así decirlo, Exacto. sino que lo incentiven a lograr el nivel máximo. Esa es la idea, porque en el fondo, a medida que nosotros mejor orientemos el aprendizaje, mejores son los resultados que podemos tener. Claro. No, yo creo que la exposición fue bastante clara, esclarecedora. Uno se da cuenta de varios errores que cometió, pero bueno, es parte del aprendizaje y va a haber que repasar y en la medida que lo vayamos haciendo, vamos a ponernos, no digo expertos, pero sí vamos a captar mucho mejor lo que es esta evaluación tan significativa. Sí.
Perfecto, de todas maneras, acuérdense que yo ahora igual les voy a habilitar otro espacio que va a hacer consultas para el trabajo final y ahí van intencionando sus preguntas, sus consultas para que podamos responder y así las dudas de otros también pueden ser las dudas de ustedes y pueden ayudarse a aclarar. ¿Ya? Segundo, Una consulta. ¿alguna recomendación para el desarrollo del siguiente trabajo? Las recomendaciones que yo le daría para que me dice son las que yo les puse en la presentación, que en el fondo procuren que sus preguntas de la prueba objetiva, en realidad, antes de hacer la pregunta, se planteen cuál es el objetivo de aprendizaje que quieren detrás de él, cuál es el aprendizaje que quieren relevar a partir de esa pregunta, y que en el fondo luego a partir de eso vean la habilidad y cómo esa habilidad en realidad entra en juego en la pregunta que están haciendo, ¿ya? Y para que no quede una pregunta tan de repetición solamente. Entonces, cuando uno dice, en esta pregunta yo tengo la habilidad de comprensión, de análisis de relación o de evaluación, por ejemplo, entonces, ¿cómo el enunciado invita al estudiante a que realice esa habilidad, a que demuestre esa habilidad? ¿Ya? Esa es como la sugerencia principal respecto de las preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Profesor, respecto de eso mismo, ¿usted encuentra que es válido subrayar o enfatizar subrayando el objetivo de la pregunta o hacia dónde apunta la pregunta? ¿O destacarlo en negrita o de alguna forma destacarlo? Claro, o bien en la misma redacción, que la redacción lo destaque. Yo, para no ensuciar a lo mejor la imagen de la pregunta, porque generalmente no se hace eso, entonces es mejor que la redacción sea tan precisa que quede claro cuál es lo relevante que el estudiante para responder, ¿ya? Bueno. Este material usted lo va a dejar, lo va a mandar al ¿cuánto se llama? Al aula virtual del curso. Karen creo que lo va a dejar activo ahora porque está grabando esta videoconferencia y por tanto va a estar disponible para que otros y ustedes mismos lo puedan dar más tarde. Ya, sí. Ya tengo. No tenemos dudas acá. No, quedó todo perfectamente claro. Sí, muy explícito todo. Nos aclaró varias dudas. Sí. Qué bueno, me alegro. No sé si Luis está por ahí también, Luis Loredo. Sí, acá estoy. Disculpa que me incorporé un poco más tarde, entonces me perdí el comienzo de tu presentación, pero bueno, más o menos he ido mirando las diapositivas y te he seguido a partir del momento en que me enganché. Nada, me queda todo claro. Tenía la duda respecto al no, de la rúbrica, y además es un error que hemos cometido en la que te acabamos de presentar, ¿no? Pero bueno, lo que decía la colega, ya para la próxima procuraré no cometer el error. Todo es positivo. Yo no sé si... Perfecto, Luis. Yo ahora te voy a poner a realizar prontamente esos trabajos para que ojalá lo tengan el lunes, la devolución, y así tengan también la retroalimentación oportuna para el trabajo final. Vale. Vale. Gracias. No puede ser. No. Bien, yo no sé si quedan algunas otras preguntas. A lo mejor, profesor, no sé si me escucha. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, tengo una consulta respecto a... el curso que yo dicto es bastante práctico, entonces cuando uno mira la documentación oficial es casi imposible, o sea, uno no podría hacer una prueba escrita de ella. En caso, ¿cómo podría abarcar esto? O le escribo un correo directo para que me ayude. Una vez le puedo enviar el documento para que... No tengo ni idea porque me imagino que ahora no tenemos el tiempo para hacerle compartir pantalla para que vea el documento que tengo abierto. Bueno, mira, lo primero es que este es un ejercicio para el curso. O sea, yo entiendo de que creo que el curso tiene que ver con habilidades comunicativas, ¿no? No escuché bien, perdón, que el curso tiene que ver con... Con habilidades comunicativas, el tuyo, el que tú haces.
Es arquitectura. Ah, ya, perfecto. Sin embargo, ahí por ejemplo, la sugerencia que te hago es que tú puedas hacer una evaluación, a lo mejor para la evaluación inicial que haces del curso, para ver cuáles son aprendizajes previos que requiere el curso, ¿ya? Y a partir de eso podrías elaborar tu prueba objetiva. Pero como es taller, o sea, lo que yo tendría que evaluar es qué también puede presentar un alumno un proyecto o qué también puede realizar croquis o maquetas o elaborar sobre una idea, pero Sí, eso tiene que ver con las habilidades que en el fondo tú puedes ver de una cierta manera práctica. Sin embargo, para poder hacer un croquis debe haber algún conocimiento básico que pueda ser evaluado a través de una prueba objetiva. Doy como sugerencia para poder cumplir con el requisito de este curso al cual tú has sido invitado. ok, entonces podría ser que para este ejercicio pueda apoyarme en bibliografía, algún tipo de bibliografía y hacer, no sé. Claro. Sí, me parece bien. Ana Silvia, ¿y este curso tiene un requisito? ¿Para que los estudiantes lo tomen? ¿Tiene algún requisito? Eh, la ¿Algún verdad, o sea, curso de requisito antes, prerequisito que le llaman? claro, los requisitos es que es un curso progresivo de taller, entonces tiene que haber hecho los talleres previos, pero todos se Entonces, construyen sobre las mismas habilidades y las competencias. perfecto. Entonces ahí seguro hay conocimientos que son necesarios con los cuales el estudiante debe llegar a tu curso, ¿no? O sea, bueno, conocimientos serían en los ramos, en lo que nosotros tratamos de trabajar es más las herramientas que ellos tienen como para poder desarrollar la arquitectura, que se vea, o sea, que sea algo físico, que sea algo, una representación o gráfica o física en material. ¿Mm? Así Perfecto. que, Entonces, mira, ahí la sugerencia que yo te hago es la que te había comentado, que puedas tomar algunos, algunos aprendizajes previos tal vez y que puedas hacer una evaluación inicial, que no tiene por qué ser calificada, ¿ya? Pero que sí a ti te dé luces respecto de cuál es el nivel o cuál es el piso con el que tú partes con aquellos estudiantes respecto del lenguaje que tienen que utilizar, respecto de los conocimientos, de ciertas técnicas, de ciertos materiales, de ciertas dimensiones, tal vez, ¿no? Entonces, como para poder dar como para que le des contexto a la evaluación que tienes que hacer de prueba objetiva para la aprobación del curso. Este es el resultado, ¿ya? gracias por darme ideas, gracias. Y lo otro solamente era preguntar si vamos a tener retroalimentación del hito 2. Sí, por supuesto, Tito 2 se subió hace poquito, así que yo estoy en ese proceso, lo revisaré, así como lo hice con el hito 1, les mandaré todos los comentarios a la persona que lo subió, y entonces pues ustedes lo comparten y visualizan las mejoras que puedan hacer ahí de manera individual ya para su trabajo final. Perfecto. ¿Y lo que recibimos como retroalimentación es solamente un comentario o hay correcciones suyas dentro del documento? No, son los comentarios generales porque lo fui haciendo por cada criterio de la rúbrica. Perfecto. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, Ana Luisa, que esté muy bien. ¿Sí? ¿Aló, Karen? ¿Aló? Cuénteme. Veo que ahí tenemos 3 conexiones, no hay más dudas, yo creo que lo dejamos hasta ahí, ¿no? O esperamos si es que alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Profesor? ¿Ana se conectó por ahí? Sí, aquí estoy. Va. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sabes que yo le quería hacer una consulta que es muy parecida a lo que le preguntó recién Ana Silvia en relación a cómo hacer esta prueba escrita en ramos prácticos como es taller en arquitectura.
Usted mencionó, de hecho en clase nos dio la idea de hacer una prueba diagnóstica, pero para esa prueba diagnóstica tendríamos que nosotros tomar el programa del curso anterior que estaríamos evaluando. No necesariamente, porque en el fondo ustedes tienen expectativas de aprendizajes necesarios de sus estudiantes para que enfrenten el taller. Entonces, y eso, si lo han dado varias veces, uno generalmente visualiza cuáles son aquellos aprendizajes necesarios con los que el estudiante debería llegar a ese taller. Ya, pero en la planilla uno tiene que incluir los aprendizajes esperados y los criterios de evaluación que aparecen en el programa oficial de la universidad. ¿No? Entonces, Sí. ¿cómo eso no se puede modificar, tengo entendido? Entonces, ¿bajo qué aprendizajes o criterios me tendría que amarrar para hacer esa prueba diagnóstica? Esa es mi duda. Los mismos resultados de aprendizaje de tu curso. Y esos resultados, por ejemplo, ¿tú me podrías leer un resultado de aprendizaje si lo tienes a mano? Sí, aquí la tengo a mano. Por ejemplo, hay un aprendizaje esperado. Voy a leer uno. Analiza las características espaciales generales de espacios interiores y exteriores públicos y privados, urbanos y rurales, logrando establecer relaciones con las herramientas arquitectónicas o características del entorno que generan cualidades espaciales determinadas. Ahí tú tienes mucho para poder preguntar en una prueba objetiva. Ya. Por ejemplo, ¿qué entienden por ejemplo, las características espaciales, la diferencia entre espacios interiores, exteriores, entre paisaje urbano, rural? Bueno, estoy hablando desde mi desconocimiento de la arquitectura, sí, perfecto. ¿no? Pero en el fondo, de acuerdo a lo que tú me lees en el resultado de aprendizaje que acabamos de revisar, ahí hay muchos elementos que podrían ser insumos para la elaboración de tu prueba objetiva inicial, ¿ya? Independiente que los criterios de evaluación para ese aprendizaje esperado sea, por ejemplo, diseñar arquitectónicamente ejercicios espaciales usando el propio cuerpo como herramienta en el diseño, ahí ese criterio lo podría colocar independiente que no haga un ejercicio espacial. Claro, porque el ejercicio espacial, lo que no vas a evaluar tú es el ejercicio espacial, ¿ya? Pero los otros elementos están asociados a ese criterio. Ya, ya. Ah, ya, perfecto. Y de hecho tú puedes decir ahí perfectamente, decir después que lo referido al ejercicio espacial va a ser evaluado con una rúbrica. Ah, ya. Pero independiente que no se haga esa rúbrica, porque las rúbricas van a ser para las preguntas de desarrollo extenso. Claro, pero la pregunta de desarrollo extenso podría ser podrían no responderse por escrito. Ah, ¿podría ser como una presentación las preguntas de desarrollo extenso que tengamos que hacer? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahí se fue la conexión. Ahora volvió. No, yo te digo que podría plantearla no necesariamente como pregunta escrita. Puede ser perfectamente como una presentación, como tú lo sugerías. Ya, ya. Y eso yo lo tendría que dejar escrito ahí en la planilla. Solo me da la instrucción. Ahí lo que tendría que hacer es dar la instrucción, en qué consiste esa presentación y dejarlo súper claro qué es lo que van a hacer los estudiantes. Y a eso le suman la rúbrica en función de tus criterios. Y así cubres el resultado de aprendizaje que te habías planteado. Perfecto. Ya, profesor, me quedó más claro, así que se lo agradezco mucho. Bueno, Silvana. Gracias. Bueno. Yo también le agradezco porque también me ha clarificado muchas dudas. Gracias. Otra vez. Bueno, Silvia, un gusto. Bien, no sé si hay alguien más por ahí que tenga alguna otra pregunta. No. Karen, yo creo que estamos, ¿no? ¿O esperamos ¿Estamos? un ratito? Sí. Profesor, entonces hagamos una pequeña conclusión y posterior a eso vamos a terminar la grabación. Súper bien, no hay problema. Ok. Bien, entonces,
solo insistir, darles ánimo para que terminen su hito, su trabajo final. Importante es que lo hagan en función de los resultados de aprendizaje que han declarado para su curso, considerando que no todo va a ser evaluado de una misma forma, por tanto hay elementos que ustedes pueden, lo importante es visualizar cuáles son aquellos elementos que ustedes van a evaluar a través de preguntas, de pruebas objetivas, y cuáles otras van a evaluar mediante una rúbrica con algunos desempeños que esperan los estudiantes. Es súper importante que no dejen, que no olviden, ¿no?, considerar la habilidad que ustedes tienen, desarrollen sus estudiantes con las preguntas, y que no solo hagan preguntas respecto de la repetición de algunos conocimientos que son particulares. Así que, y en la rúbrica, visualizar en el fondo aquellos desempeños que tal vez son más complejos y que los podrían visualizar a través de otra forma de evaluación que no tenga que ser solo seleccionar la automática. De todas maneras, yo voy a estar revisando el aula virtual, les voy a habilitar un foro hoy día por la tarde respecto de las preguntas para el trabajo 3, y ahí traten de ir haciendo todas esas preguntas específicas, y yo a medida que les voy respondiendo a ustedes también les respondo las preguntas que otros pudieron hacer, y es la forma más cómoda de responder estas inquietudes, y no a través de mensajes porque las respuestas van de manera personalizada. Entonces en el foro aclaramos para todos. Siempre desde que empezamos con este curso ha sido un gusto trabajar con ustedes, así que espero que sigan avanzando para tener los mejores resultados posibles.